Ahora sí. Bueno, buenas noches. Yo soy Angélica Álvarez Campos y soy parte de la carrera de Ciencias Criminológicas en la UNED. Y hoy estamos aquí, si gusta se presenta. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches ya. Un gusto, Angélica. Mi nombre es Pedro Álvarez Muñoz. Soy funcionario actualmente en la Caja Costarricense del Seguro Social. Bueno, actualmente y desde hace casi 20 años. Soy abogado de profesión y me he desempeñado en diversos cargos enfocados todos en la gestión de asesoría jurídica en la institución, siendo mi mayor experiencia en el campo de contratación pública y asesoría jurídica a gerencias. Entonces, ese ha sido mi campo. Actualmente igual me desempeño en funciones de asesoría jurídica en oficinas centrales. Un gusto de nuevo, Angélica, ser parte de un proceso académico como este. Y pues para servirte, eh, acá estamos. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por aceptar, porque sí ha sido dificultoso a veces conseguir a quien encontrar para que nos colabore con estas entrevistas a veces en la carrera, pero por dicha usted estuvo muy dispuesto. Muchísimas gracias. Entonces, empecemos la entrevista. La primera pregunta, ¿conoce usted las principales leyes penales que aplican a todos los funcionarios públicos? Pues he de decir que sí, sí las conozco. Desde que estudiaba en la universidad, eh, era parte de la formación, el análisis de la normativa vigente del derecho penal y bueno, ha sufrido cambios con los años y particularmente en el área en la que yo me he desempeñado, que ha sido contratación pública. Sí he conocido diferentes normas que tienen que ver con responsabilidad penal. De hecho, en materia de gestión contractual, por ejemplo, se habla de que existe tres vertientes de responsabilidad, siendo una de ellas la responsabilidad penal. La segunda es todo lo relativo a la responsabilidad administrativa o disciplinaria y la tercera, la relativa a la responsabilidad patrimonial, civil o patrimonial. Pero bueno, sí, la respuesta es que sí, sí conozco la normativa penal que rige la función pública. Ok, bueno, me imagino que también como parte de la carrera, su profesión, pues es muy común estar tan familiarizado con estos temas. Ahora bien, también una pregunta que supongo que la respuesta sí es afirmativa, que es si ha leído la descripción de los variados delitos funcionales tipificados en las diferentes leyes, como el Código Penal, la Ley contra la Corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, la General de la Contratación Administrativa y bueno, las demás pues ya conocidas y que se utilizan en el campo también. Sí, bueno, efectivamente, el conocimiento de esas normas es necesario para el desempeño eh, a- pues, adecuado en la función pública. Y sí, como te indicaba, desde la formación que uno tiene en la universidad, hay diferentes momentos en los que se torna necesario ahondar en algunas de las normas de derecho penal existentes. Bueno, me podría mencionar algunos de los delitos con los que más ha estado familiarizado, A ver, digamos, de los que ha leído, ujú, cuáles son como los más. sí, precisamente enfocados en la materia de en función pública, ¿verdad? Y
con un enfoque en la materia de contratación pública, los delitos con los que más me he familiarizado en los últimos años para análisis, incluso capacitación, son los que están contenidos en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. Por ejemplo, los que están regulados en los artículos 50, 51 y 52 de esa ley. Ujú, Uno de ellos tiene que ver con el otorgamiento de dádivas, otro de ellos tiene que ver con la recepción a satisfacción de un contrato que no cumple con lo que técnicamente se contrató. Otro de ellos tiene que ver con el pago de contratos irregulares. Y así, pues cada una de las diferentes acciones que podrían derivar de la gestión contractual. Eh, ujú. yo no sé si parte de la entrevista tiene que ver con conversar un poquito sobre lo que es la teoría del delito, sino ahora podemos hacer un pequeño resumen también. Ah, ok, perfecto. Bueno, pasando más al tema de la institución donde usted labora, eh, supongo que como la mayoría de instituciones cuentan con una normativa específica, entonces, con relación a estos temas, entonces, no sé si nos podría hablar un poquito acerca de ella. Vamos a ver, la normativa bajo la cual se debe regir la caja es pues el derecho positivo. Me refiero a las normas que están escritas y vigentes. Y si bien existe normativa interna, no está tan referida a la parte del derecho penal. O dicho de otra Okay. forma, el, el caso de la caja, por ejemplo, existe pues una gran cantidad de normas internas y muchas de ellas tienen que ver con la organización administrativa, la delegación para emitir actos, las diferentes regulaciones que hay para em, la función y el desarrollo de los diferentes departamentos, pero en lo que tiene que ver específicamente con materia penal, hasta donde yo recuerdo, hasta donde tengo conocimiento, eh, la normativa aplicable es el Código Penal vigente, el Código Procesal Penal vigente, la Ley contra la Corrupción vigente, es decir, la caja normalmente en materia penal se apega al bloque de legalidad vigente, ¿verdad? Hay normas para prevenir la corrupción, normas para prevenir eh, o para que la gestión contractual, por ejemplo, se realice de una manera transparente. Recientemente se han emitido circulares que tienen que ver con recordatorios para los funcionarios en materia de prohibiciones para participar en compras públicas, y esto está directamente relacionado con la transparencia y la ética, ¿verdad? En la función pública. Ok, entonces van ahí como siguiendo las líneas de los ya creados a nivel general, digamos, por decirlo así, y ya para las circulares y demás van enfocadas como un recordatorio más que como una nueva norma, digamos. Exacto, sí, o sea, Ujú, estamos hablando que, por ejemplo, si se emite una circular recordando la ética y la probidad en la función pública, se hace a la luz de la normativa vigente ya. La caja no, que pues es una cuestión, yo entiendo también de respeto a la jerarquía normativa. ujú. Claro, por supuesto. ¿Y la caja como institución les ha dado a ustedes así capacitaciones explicando sobre las diferentes causales de responsabilidad penal que tienen como ustedes miembros de la misma institución? Sí, no son muy frecuentes, pero sí la institución procura promover y capacitar al personal en esta materia, que es, dicho sea de paso, está de moda, ¿verdad?
la probidad, el tema de, de los riesgos que hay en la función pública, de cómo se debe actuar con transparencia, de que estamos administrando fondos públicos. Pero sí, digamos, la caja sí promueve, no con mucha frecuencia, pero sí promueve la capacitación del personal en materia de responsabilidad administrativa enfocada a los funcionarios e incluso enfocada también a nivel de contratistas. Ok. Y más o menos, bueno, la última, ¿cuándo fue? ¿Alguna relacionada al tema, digamos? Bueno, casualmente el día de hoy estuve en una videoconferencia que se estuvo compartiendo todo este tema en la plataforma institucional, en la plataforma auxiliar de, creo que era en Zoom, creo que fue en Zoom la capacitación que se dio, ¿verdad? De parte de funcionarios de la Dirección Jurídica Institucional. Se tocaron diferentes temas, ¿verdad? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el fundamento constitucional y legal de la responsabilidad. Se comentó temas sobre responsabilidad del funcionario público en su relación de empleo público y se habló, como yo te mencioné anteriormente, de los tipos de responsabilidad que puede tener un funcionario, disciplinaria, civil o penal. Y también se comentó un poquito sobre el tema de responsabilidad objetiva y responsabilidad solidaria. Fue un espacio muy interesante, pues se brindaban muchos ejemplos, ¿verdad? Y cómo eh, estamos expuestos todos los días a cometer errores. Entonces, bueno, jurídicamente hablando, los funcionarios públicos son, como lo dice la Constitución y la Ley General de la Administración Pública, somos depositarios de la ley y debemos cumplirla. Entonces, si desde el punto de vista administrativo no hay cuidado o se toma con ligereza el tema de la responsabilidad, es cuestión de tiempo para cometer errores y jalarse tortas grandes, ¿verdad? La, hay que tomar en cuenta que, y como ya te lo mencionaba, existe, digamos, en la jerarquía normativa para una institución como la Caja, no solamente un respeto hacia las normas con rango legal, ¿verdad? Sino también desde el punto de vista de procedimiento, hay normativa que permite establecer procedimientos, por ejemplo, en contra de los funcionarios, con todas las garantías del debido proceso y el derecho de defensa. La Caja había emitido un código de ética también, eso es importante mencionarlo. Y bueno, por ahí, en principio, ¿verdad? Te puedo comentar. Tal vez más o menos comentarnos un poquito más acerca de las tres responsabilidades que mencionaste, incluyendo la penal, la civil y la, ¿cuál era la otra? Patrimonial. Ajá, la patrimonial. Administrativa. Es que la civil es la patrimonial. Ah, ok. Sí, bueno, vamos a ver. Eh, la, la, la responsabilidad administrativa es la llamada responsabilidad disciplinaria. Eh, es la responsabilidad que persigue la administración pública y pues en que puede incurrir un funcionario cuando comete alguna falta en el ejercicio de su cargo. Entonces, por ejemplo, hablamos de responsabilidad disciplinaria cuando un funcionario es negligente y por su negligencia no, no, no atiende a tiempo un recurso o no atiende a tiempo una gestión de algún particular. Entonces eso, si lo hace de manera dolosa, es decir,
con el conocimiento y la voluntad de que lo que está haciendo está mal y que lo está haciendo para retrasar injustificadamente algo, de esa acción puede provocarle una sanción disciplinaria o administrativa. Y este tipo de responsabilidad tradicionalmente o históricamente se traduce en una amonestación verbal, una amonestación escrita, una suspensión sin goce de salario o el despido. Esos son los 4 tipos de posibles sanciones en materia de responsabilidad administrativa. Entonces, ¿de qué va a depender si es una u otra? Básicamente depende de la gravedad de la falta. Ujú, No es lo mismo, no voy a sancionar igual a un funcionario que, por ejemplo, que atendió un recurso y que al atender ese recurso se atrasó mucho y el procedimiento básicamente tuvo una demora sin generar ningún tipo de responsabilidad patrimonial. No voy a sancionar igual a ese funcionario a que la persona que por ese mismo retraso ujú, provoca que no se pueda cobrar N cantidad de dinero a una empresa porque prescribe la causa, por ejemplo, ok, o a, claro. o a- o a- o a un mismo funcionario, digamos. Si a mí Ujú, como funcionario me ponen a hacer una investigación y yo me lerdeo y me lerdeo y como me lerdeo, la causa le prescribe a la persona, después el que va a tener la responsabilidad voy a ser yo. ujú, Ok, eso desde la perspectiva de la responsabilidad disciplinaria. ¿Qué supone la responsabilidad disciplinaria? Es una potestad del patrono, en este caso el Estado, en este caso la caja, poder poder disciplinar a sus funcionarios, poder ejercer disciplina o la denominada potestad disciplinaria contra los funcionarios que cometen alguna falta. Entonces, eso implica, primero, que debemos partir más bien de que existe una potestad administrativa del Estado o de la caja en este caso, pero que para poder ejercerla tiene que seguirse un procedimiento. Si una institución X desea establecer algún tipo de sanción disciplinaria en contra de un funcionario, tiene que seguir un procedimiento. Si no hubiera normativa interna, la Ley General de Administración Pública establece ese procedimiento ordinario administrativo. En el caso de la caja, cuando alguna persona comete alguna falta, existe adicionalmente una llamada normativa de relaciones laborales que básicamente viene a constituirse en una especie de convención colectiva de trabajo y que lo que hace es eh, meter algunas etapas adicionales al procedimiento administrativo al que ya está regulado en la Ley General de Administración Pública, que le permiten oponerse a diferentes actos del procedimiento ante órganos de representación sindical, por ejemplo. Eh, pero bueno, debe haber un respeto total y ujú, absoluto a todas las garantías constitucionales del debido proceso y el derecho de claro. defensa. Y eso desde el inicio del procedimiento hasta su término. Es decir, cuando llegamos a la emisión del acto final, ese acto final también va a tener una etapa recursiva y eh, los funcionarios pueden ejercer ese derecho y presentar la prueba que consideren pertinente de cara a poder eh, pues hacer valer sus derechos. Bueno, todo Ujú, esto que he mencionado en torno a la responsabilidad disciplinaria. eh, la administración parte del hecho de que existe un deber de probidad y eso está en la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito. Hay un artículo específicamente que refiere a ese deber de probidad. ujú, Y bueno, es parte, es como el punto de partida, ¿verdad? ajá, Y pues tanto a nivel de Procuraduría como la misma dirección jurídica hay criterios a lo interno que han
resaltado la importancia del deber de probidad de los funcionarios. En torno a la responsabilidad patrimonial, que sería, digamos, la segunda responsabilidad o el segundo tipo de responsabilidad que yo, digamos, podría comentarte, es la responsabilidad civil o patrimonial. Y en el caso de los funcionarios, pues básicamente tenemos que hablar que se traduce en que si con el actuar del funcionario, si con su acción u omisión se jaló una torta que provocó un daño económico, ¿verdad? Entonces, puede ser que en el contexto de una torta que se jaló, no solamente acarree responsabilidad disciplinaria, es decir, que le vayan a poner una sanción escrita o una suspensión sin goce de salario o un, eh, o un despido, Despido. sino que además podría tener consecuencias económicas esa torta. Y, por ejemplo, en el caso particular de la contratación pública, hay inclusive diferentes grados de valoración de esa responsabilidad patrimonial. Que no es lo mismo que el funcionario que por su negligencia se perdieron, qué sé yo, $1,000 o $2,000 o $5,000, al que por su negligencia se perdieron 800,000 o $900,000, ¿verdad? Es la consecuencia, posiblemente, Varía. sí, va a variar, y la gravedad de la falta es lo que puede determinar también esa cuantificación. En este punto, a mí me parece muy importante eh, mencionar un principio que pues tiene muchos años de ser analizado a nivel de procuraduría, a nivel de tribunales, y es que la- no se debería acusar o no se debería hacer una persecución disciplinaria o patrimonial en contra de un funcionario si no existe un daño patrimonial que pueda ser además cuantificable. Dicho de otra forma, no se vale que me vengan a decir, ah, no, es que usted se jaló una torta y podría haber un daño patrimonial creemos que podría haber un daño patrimonial entre 1,000 y $800,000. O sea, no sabemos. No sabemos cuál es el daño patrimonial, no. Jurídicamente es importante tener claro que el ejercicio mismo de establecer un procedimiento en contra de una persona o empresa, ¿verdad? Pues yo he Ujú. trabajado mucho en ese campo también. No es algo que deba enfocarse a sancionar a alguien por sancionarlo. Ajá. Decía la Procuraduría en un criterio muy viejito que no tiene sentido alegar la nulidad por la nulidad misma cuando no se ha generado un daño. O sea, si alguien viene y dice, ah, no, es que en esta licitación ganó una empresa que podría haber, qué sé yo, que podría haber cometido una falta X. Pero resulta que la empresa, si se revisa el expediente, cumplió con todo, fue debidamente adjudicada, entregó todo el producto este, cumplió adecuadamente con lo que se solicitaba, se usó, se pagó, y que alguien venga después para decir, ah, no, es que ese procedimiento hay que anularlo. O sea, la administración siempre tiene que hacer un ejercicio de valoración de si vale la pena o no establecer algún procedimiento sancionatorio o patrimonial en contra de una empresa o persona, y no hacerlo por hacerlo, porque Sí, el costo del procedimiento también son fondos públicos. Entonces, algo que hay ujú. que valorar muy bien.
algunas veces si una administración, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que si un funcionario se jala una torta, y él mismo llega y paga, vea, aquí están los 300.000 pesos del monitor que se me cayó y se me quebró, por ejemplo. Si eso ocurre, no debería la administración, solamente porque sí, abrirle un procedimiento patrimonial a la persona cuando ya la persona ya pagó el daño. Ujú, Tal vez con base a algún dictamen ahí, algún peritaje o el costo mismo del producto en activos. Es decir, la responsabilidad patrimonial eh, sí es muy delicada, muy delicada. Supone un, un costo económico que podría ser muy grande o no. Y la ujú, administración tiene que valorar muy bien que ese costo económico, eh, digamos, sea cuantificable, no que sea una mera presunción, básicamente. claro. Bueno, Bueno, eh, y me falta la responsabilidad penal. ajá, Y la responsabilidad penal, pues, derivada claramente de los tipos penales regulados en la Ley contra la Corrupción, el Código Penal, ujú, etcétera. Es parte, digamos, del riesgo también en la función pública. Si con el ejercicio del cargo un funcionario comete alguna de las faltas reguladas ya previamente en la ley, pues claramente va a tener alguna de las consecuencias del derecho penal. ujú, Y aquí no hablamos de una suspensión sin goce de salario o de un despido o de un cobro económico. Estamos hablando de acciones que podrían derivar en días multa o en ujú, prisión, claro. básicamente. Ujú. Bueno, entonces ahora usted ya con todos estos conocimientos y con toda su experiencia, ¿considera relevante que las instituciones estén informando a los funcionarios sobre sobre las situaciones que podrían, pues, llevarles a obtener una consecuencia, ya sea de la de suspensiones o despidos, o incluso, como lo mencionó ahorita, pues, los días de prisión o multa, digamos? Sí, total y absolutamente, es conveniente, es necesario. Y yo he ejercido también la docencia por muchos años, más o menos como desde el año 2009, tanto a nivel institucional como a nivel universitario. Y eh, uno de los elementos o uno de los puntos de partida que se utilizan en procesos de capacitación es precisamente que eh, nosotros hay que partir del hecho que somos funcionarios públicos. Y el hecho de que seamos funcionarios públicos nos obliga a conocer, ojo, tres gran, a vernos involucrados o a conocer y a participar eh, de tres grandes áreas. Ujú, Pero lo voy a decir diferente. El simple hecho de que seamos funcionarios públicos nos obliga a conocer, a capacitarnos y a participar en cualquier momento de tres grandes áreas. Una de ellas es procedimientos administrativos. La ujú, otra es control interno, todo lo que tenga que ver con control interno a nivel institucional. Y la tercera es precisamente contratación pública. Son los tres grandes campos del derecho administrativo. Entonces, eh, estamos obligados a conocer, porque además existe una ficción jurídica a nivel constitucional que establece que vamos a ver, que nadie puede alegar desconocimiento de la ley. Y eso es, puede sonar muy romántico, pero es una realidad en un país de derecho. ujú, Uno no se va a salvar de algún tipo de responsabilidad por decir, es que yo no conocía esa ley o yo no ujú, conocía ese delito, ¿no? Por algo, por una gran razón, eh, es que la, la, las normas y las leyes son publicadas precisamente para ser
de orden público y de acatamiento por todos los ciudadanos. Ujú, Entonces uno no puede alegar desconocimiento. Y entonces tenemos la obligación de conocer, de capacitarnos y de involucrarnos en esos tres grandes campos. Y esa capacitación, yo siempre digo que no puede ser solamente esperando a que la institución me capacite. ujú. O sea, yo Poner de como nuestra funcionario parte. también, yo como funcionario también tengo el deber y la responsabilidad, por lo menos desde mi perspectiva, de que si la caja, por ejemplo, no abre cursos o no propicia cursos o capacitaciones o videoconferencias sobre los temas que pueden mejorar mi capacidad como funcionario, yo tengo el deber también de buscarlo hacer por, de mi propia bolsa. Y bueno, yo en mi historia personal fueron incontables las veces que yo de mi bolsa pagué capacitaciones para mejorar mis habilidades y competencias en el ejercicio de mi cargo. Sí, es Claro. fundamental que la institución se preocupe por eso, pero tampoco podemos esperar que la institución haga todo, porque al final el Ujú, que está ejerciendo el cargo es uno, el que se puede jalar una torta o no es uno. claro. Esto se liga también mucho a la otra siguiente pregunta, porque actualmente podemos ver muchos casos de funcionarios públicos que enfrentan problemas legales por las diferentes acciones que cometieron que posiblemente los llevaron a ser parte de recibir sus sanciones, ¿verdad? Entonces, Claro. como usted mencionó, pues no todo podemos esperar que lo hagan por nosotros como funcionarios públicos, ¿verdad? Tenemos que poner de nuestra parte. Pero usted cree, así en su opinión personal, que la mayoría o quizás todos lo de los funcionarios públicos se encuentran enfrentando estas situaciones legales por desconocimiento. Mm, yo creo que puede ser un factor, aunque como ya te mencioné, eh, uno no puede alegar desconocimiento para tratar de librarse de una sanción por alguna torta que se jaló. Eh, yo creo que uno, vamos a ver cómo lo planteo. Eh, te lo digo así, el que es ético. Ujú, Así está administrando 5 colones o 5.000 millones de dólares. claro. El que es ético es ético. Y eso no viene con el cargo. No es algo que venga con una investidura que le dan a uno o con el título universitario. El que es ético y lo será si lo ponen a administrar 100.000 colones o si lo ponen a administrar, como te digo, de 100 millones de dólares. Ujú, Es una cuestión que está muy en el ser de cada persona. claro. El médico que es buen médico, para poner un ejemplo, Ujú, de, no, no debería o no tendría por qué ser diferente ejerciendo su profesión en la institución o en su consultorio privado. ujú, Si es ético y si es bueno, debería hacerlo por igual. claro. Entonces, no podrían venir a alegar nadie el desconocimiento para librarse de una sanción. La pregunta era si yo creo que los problemas de algunos funcionarios tienen que ver con su desconocimiento. Puede ser un factor, insisto, pero no el Ujú, principal. Yo creo que es un tema de claro. formación, es un tema de ética, un tema muy del fuero interno y de los valores que tenga cada persona. Y esto aplica hasta para las relaciones de pareja. Ujú, Quien, quien es leal, aunque no lo estén viendo. ¿Me explico? Ese es el ujú, tema. Ujú. claro.
porque como usted mencionó, hay algo que me parece muy importante. Si no nos están brindando la capacitación, es importante también buscarla por nuestros propios medios, porque es parte de lo que vamos a ejercer y es parte de algo que ocupamos saber para ejercerlo de la manera correcta, ¿verdad? Exactamente. Y más en un país como el nuestro, donde vivimos en un país de derecho, en un estado de Ujú, derecho, que tiene eh, cualquier cantidad de normas y jerarquías normativas. Y, y bueno, si usted no conoce, de ahí, se le puede complicar para tomar decisiones. claro. Ahora usted, si llegara a tener un cargo como jerarca de una institución pública, ¿qué acciones tomaría para garantizar que los subalternos comprendan las responsabilidades penales y las repercusiones que tienen si cometen ciertas conductas, acciones, ¿verdad? ¿Qué cambiaría o qué mejoraría o incluso qué añadiría, digamos? Vamos a ver, yo creo que enfocaría una estrategia en tres líneas. La primera, una campaña de divulgación, una especie de campaña publicitaria interna, ¿verdad? Que puede ser por diferentes medios institucionales, eh, que constantemente y por periodos eh, variados, que constantemente le recuerda a los funcionarios la importancia de la ética, la importancia de los valores, del respeto, eh, de la puntualidad, del el, el buen uso de los recursos, el buen uso de los materiales de oficina, el buen uso de todo. Entonces, la primera línea, si yo fuera jerarca, la primera línea para mí tiene que ver con eso, con una Ujú, mayor comunicación y difusión de los principios y valores y tirando, ¿verdad? Mensajes en el correo electrónico, eh, en diferentes pizarras sobre la parte normativa, ¿verdad? Todo ujú, lo que tenga que ver con el conocimiento precisamente de eso. Número dos, trataría de establecer con la ayuda de las asesorías jurídicas internas una estrategia de capacitación, pero no una capacitación típica, ordinaria, aburrida, sino una especie de conversatorios donde se puedan llegar y poner eh, casos de estudio y que la gente pueda, sean abogados o no, ujú, puedan ampliar sus conocimientos sobre el tema. Y número tres, una especie de que sería como una combinación de ambas, una especie de divulgación de las consecuencias, de las consecuencias del de las tortas. ujú. No lo alcanzo a visualizar muy bien, pero sí me imagino como lo que hace el INSS, que pone a las personas que una persona que se quedó sin una pierna y sin un brazo, Ajá. vea, esta es la consecuencia por no andar el cinturón de seguridad. Esta es mi Ujú, consecuencia. Entonces, tratar de generar una estrategia que también lleve un mensaje eh, que trate de crear conciencia sobre las consecuencias. Primero preventivo, luego de capacitación y luego a nivel de conciencia sobre las cosas que, que puede provocar eso. claro. De hecho, son unas estrategias que siento yo que serían bien recibidas también porque no es tan difícil observar, qué sé yo, un afiche pegado a una pizarra o asistir a un conversatorio que puede ser un poco más dinámico en cierto punto,
porque hay mucha gente que a veces dice, es que qué aburrido ir, porque aunque tenga que ver de eso, es que va a ser sentarse ahí a escuchar a alguien hablar por 3, 4 horas o así también. Entonces también es parte como de hacer algo que llame la atención de los funcionarios para que pongan más interés también en algo que les va a ayudar a ejercer su cargo. Exacto, no es lo mismo que lleguemos a hablar, bueno, hoy vamos a hablar sobre los artículos 100 a 125 del Código Penal, no. Vamos a llegar y vamos a pasar algunos videos sobre casos reales, Ujú, personas que, digamos, ojalá casos, por supuesto, ya juzgados y demás, ujú, eh, casos reales, ¿verdad? Esta es la situación, esto es lo que pasó. Pasó esto, esto, esto y esto, y después generar esa reflexión. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cuáles controles se vulneraron? ¿Qué fue lo que falló? Y por último, ujú, ¿cuál es la consecuencia? Es decir, sí, que la estrategia está enfocada mucho en lo vivencial. ujú. Estoy muy creativo. Y bueno, ahora cambiando el tema, con su tiempo ejerciendo la profesión, ¿verdad? A lo largo de estos años, supongo como asesor también que le ha tocado observar a otros funcionarios ser pues investigados o sancionados, ya sea con suspensiones o así, por comportamientos que transgreden las leyes que hemos estado hablando ahorita. Sí, así es. Así es. A través de mis casi 20 años en la institución, así ha sido. Lamentablemente, algunos recientes, algunos casos recientes incluso, donde algunos funcionarios toman malas decisiones, algunos, eh, sí, teniendo como factor un tanto el desconocimiento y Ujú, otros cometen el error que en la dinámica de accidentes aéreos a veces ocurre, ujú, en que el piloto, como tiene mucha experiencia, se atiene y entonces omite ciertas cosas. Y esa omisión que cometió en la cabina de mando fue lo que provocó que el avión se estrellara. Entonces, a veces uno de los pecados capitales en la gestión administrativa es precisamente el exceso de confianza. ujú. También sería el exceso de confianza para usted como un factor de todo esto, digamos. Sí, claro, claro, hay funcionarios que con los años se creen eh, invencibles o creen que todo lo saben. Y Ujú, entonces después chocan muy duro contra la pared. ujú. Ahora usted sería capaz así de denunciar ante la institución a otro funcionario, no importa si es muy cercano o si apenas lo conoce por cometer un delito y más o menos cuál sería el procedimiento que lleva, digamos, la caja como institución pública para recibir esas denuncias, ya sean anónimas o con nombre y apellido, digamos, de lo que pasa. Históricamente, eh, desde hace muchos años, se han generado circulares, directrices, en las cuales o a partir de las cuales, en el momento en que un funcionario se dé cuenta de la posible comisión de un hecho delictivo, debe denunciar. Debe denunciar. Y denunciar es básicamente ir ante el Ministerio Público y hacer la declaración. Ujú, Vea, está pasando esto, esto, esto y esto. Investiguen. Eso sin claro. calificar la conducta, por supuesto, ahora para Ujú, evitar una querella por denuncia calumniosa. Pero que si yo estoy dispuesto a hacerlo, sí, es parte de mi trabajo. eh, es un imperativo que si me entero de alguna situación, la denuncia ante el Ministerio Público. Ha habido muchos ujú, casos en los que, en razón de mi cargo, he identificado cosas y de inmediato he dado la alerta. Vea, ujú, está pasando tal cosa. Eso debe denunciarlo ante el Ministerio Público. Porque en mi función como ujú. asesor jurídico, lo que hago es advertirle a la administración, decirle, por ejemplo, al administrador del área de salud X, vea, Ajá. lo que está pasando en esa compra es la posible comisión de un delito.
presente la denuncia ante el Ministerio Público y ellos van y actúan. Yo de manera personal, digamos, por mi posición, nunca lo he hecho. Ujú. Pero bueno, si me llegara alguna denuncia anónima, por ejemplo, y el asunto amerita una investigación, pues por supuesto que lo haría saber a las autoridades respectivas para que de inmediato tomen las medidas correctivas y de denuncia ante la autoridad judicial. Claro, parte de ser asesor es verificar que eso se cumpla. Exactamente. Ahora, yéndonos un poquito más a otra institución, ¿sabe más o menos lo que es la Procuraduría de la Ética Pública y lo que van siendo sus funciones? He oído mucho de la Procuraduría de la Ética Pública, sin embargo, no conozco la institución, ni siquiera sé dónde están. Entonces, no te mentiría, ¿verdad? Sería batear. No conozco y de ahí, pues claramente lo que uno a veces escucha incluso a nivel de medios es que es un Ujú. órgano en el que se reciben denuncias sobre temas que pueden transgredir la ética y la probidad en la función pública. Sí, de hecho, hace poco observé una conferencia relacionada a la Procuraduría y sí, es básicamente eso, ellos van recibiendo, perdón, las diferentes denuncias y en ocasiones hay algunas denuncias que ellos no pueden manejar como tal porque exceden como de sus límites. También hay que comentar que pues ellos penalmente no pueden como poner una sanción, entonces en casos donde se requiera poner sanciones penales, ya lo redirigen ya más como a las instituciones, ya sea el ministerio o la Procuraduría General, digamos. Sí. Es parte de observar y revisar y ver si pueden manejarlo ellos o se requiere pues de un ente más con mayor posición, digamos. Ujú. Ahora, desde su punto de vista como asesor jurídico, de todos los delitos que puede llegar a cometer un funcionario público, ¿cuál desde su punto de vista podría afectar en mayor grado a la población costarricense y por qué? Eh, es una pregunta un tanto difícil porque en mi opinión cualquier delito que cometa un funcionario público en el ejercicio de su cargo lastima a Ujú, la ciudadanía. Y cuando digo cualquiera, digo, es decir, cualquiera, ujú, porque desde la persona que, que se favorece a sí mismo, eh, desde el punto de vista económico, con, con, con su actuar negligente, desde esa persona hasta la persona que con su inercia o su inacción provoca impunidad, o sea, es igualmente lesivo, igualmente afecta la credibilidad de las instituciones. ujú. Eh, Dicho de otra forma, para mí es tan grave una persona que se roba plata como aquel que mete un expediente en una gaveta para que no se investigue a alguien o para que no se le sancione. Claro. Eh, es muy difícil decir que cuál delito puede ser más grave, Ujú, pero sin duda uno pensaría que todos los que provoquen un daño, si tuviera que inclinarme hacia alguna, hacia alguno de los elementos, diría que todo aquel que provoque un daño patrimonial, ujú, ¿verdad? Porque estamos hablando de fondos públicos, dinero de todos nosotros. Entonces, digamos, sería eso si me tuviera que enfocar hacia algún tipo de delitos. Pero debo decir, y reitero, como te dije, que el- cualquier delito que cometa un funcionario en el ejercicio de su cargo lastima a la ciudadanía y,
y afecta la credibilidad de la institución. Sí. De hecho, se puede ver actualmente cuando salen notas o se ven personas dando su opinión pública, pues la mayoría se inclina también por el hecho de reclamar, por decirlo así, lo que son los delitos, pues, de corrupción, ¿no? Donde lo que se roba, por decirlo así, son los fondos públicos, ¿verdad? Casi siempre se ve notas, gente furiosa diciendo a los jerarcas que son ladrones y así, porque tal vez no sean, como usted mencionó, todos afectan de diferentes maneras a la población, pero son como los que más se ve que la población se queja, digamos. Ujú. Pues sí. Y ahora, como para terminar, en base a su experiencia, una o varias recomendaciones que usted daría a las futuras generaciones de funcionarios públicos como funcionario público, ¿verdad? Como ya sean recomendaciones, consejos. Sí, vamos a ver. La primera, yo daría haría tres observaciones. Si tuviera al frente un grupo de muchachos que yo sé que van a ser la nueva generación de funcionarios públicos, les diría, mantengan siempre los pies en la tierra. Siempre mantengan los pies en la tierra. Eh, Eso significa o tiene mucho que ver con nunca creer que lo saben todo, porque pueden ser muy buenos en su campo, pueden estar arriba, ¿verdad? Al cabo de algún tiempo, pero mantengan los pies en la tierra porque eh, nadie lo sabe todo, nadie lo sabe todo. Y siempre va a ser valioso encontrar el consejo o la opinión o la perspectiva de alguien más. Y de eso es que se nutre el conocimiento, ¿verdad? Entonces, esa sería mi primera recomendación. La segunda sería que no dejen nunca de capacitarse, precisamente, que no dejen nunca de capacitarse, porque somos, no, el día que nos creamos un producto terminado, estamos jodidos. Somos personas en construcción constantemente. Y bueno, en mi campo, en el derecho es un campo que está constantemente en evolución. Estoy seguro que la formación que hoy por hoy reciben los profesionales en derecho es muy distinta a la que yo recibí y mucho más distinta a la que recibieron colegas eh, de, de 10 o 20 o 30 años más atrás en el tiempo. Em, Estudien, estudien, eh, no dejen de capacitarse y sería muy pertinente que ese estudio y ese deseo ardiente de conocimiento, de aprendizaje, sea en una materia que les apasione. ¿Para qué? Para que sea más fácil el crecimiento, para que sea más, y no por buscar que algo sea fácil en sí mismo, sino para que haya una mayor satisfacción personal en ese crecimiento, en el conocimiento, en tener esa ventaja competitiva. En algún momento de mi vida yo estudié administración, es algo que no terminé. Y en el momento en que yo decidí dejar en suspensión la administración, yo dije, no, no tiene sentido que yo me ponga a estudiar otra carrera. En ese momento ese fue mi pensamiento. Eh, Mejor voy a ahondar en algo que me guste de mi carrera y voy a tratar de volverme muy bueno en eso. Y en efecto eso fue lo que traté de hacer. Y ha sido maravilloso.
Y número 3, cuando se enfrenten a un caso difícil o a un caso complicado que no conocen mucho, tengan presente eh, que como funcionarios públicos tenemos que volvernos o tratar de ser buenos investigadores. Tenemos que Ujú, tratar de ser buenos investigadores. En otras palabras, sí, yo pude haber llegado a ser muy bueno en mi campo, en esta materia, pero si de pronto te enfrentas a un caso diferente ujú, o que se sale un poco de tu idoneidad técnica o profesional, sin miedo a investigar, a buscar al que sabe, a preguntar, a tener la humildad y a volverse un investigador bien bueno, un, el mejor, ujú. básicamente. Esos serían mis consejos. Creo que viniendo de alguien con tanta experiencia son consejos realmente valiosos, porque como usted mencionó, la sociedad ahorita está en constante cambio y puede que lo que yo esté estudiando ahorita, como lo esté llevando, no fue la misma manera que usted lo llevó y tampoco va a ser la misma manera posiblemente que lo van a llevar futuras generaciones, ¿verdad? Porque todo va cambiando, el país está desarrollando, nosotros estamos en constante cambio, las leyes están Así en es. constante cambio. Vamos encontrando reformas de leyes antiguas que se han hecho recientemente y así, entonces creo que es muy valioso también todo lo que usted Sí. mencionó. Y bueno, muchísimas gracias por tomarse su tiempo y venir y aceptar esa entrevista. Espero poder mantener el contacto y muy amable de su parte, en serio, muchas gracias. Con mucho gusto. Para mí es un placer, un honor compartir un poquito de mi camino eh, en la función pública, en el contexto académico que estás desarrollando ahora, Angélica. Mucho gusto, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.